Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, hoy un programa especial para ti. Hoy tenemos un solo personaje de la semana, que lo será José Ignacio Paliza, nuestro ministro de la Presidencia, nuestro presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, BI. Amigos televidentes, nos encontramos hoy aquí en Aeromundo para presentarle y para hacer con ustedes un programa especial con un solo personaje de la semana, que será nuestro ministro de la Presidencia y presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno, el licenciado José Ignacio Paliza, con quien vamos a hablar precisamente de hacer un recuento de estos 5 años y medio en el poder político y él acompañando a nuestro presidente y líder Luis Abinader a gobernar bien al pueblo dominicano. José Ignacio, muy complacido de tenerte hoy para tener esta conversación con un solo invitado. Tú eres el único personaje de la semana de hoy por los temas que vamos a tratar. En primer lugar, nos gustaría que tú nos des tu opinión sobre esa rendición de cuentas de nuestro presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. ¿Qué tú dirías? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por tenerme aquí. Aeromundo es un espacio abierto, plural, valiente, y ser parte de él de forma, digamos, reiterada, constante, es para nosotros un gran honor. Muchas gracias. Agradecer a la familia dominicana que a través de este espacio nos abre las puertas de sus hogares para poder compartir con ellos, dialogar con ellos y dejar de alguna forma u otra nuestras ideas allí donde más sagrado, donde más cálido es, en los hogares de cada familia dominicana. Y al Partido Revolucionario Moderno, que debo confesarles, don Guillermo, que mis recorridos por el país tienden a orientarse, quizás la fuente de más orientación en el que ellos se sumergen cada semana es en Aeromundo. Gracias. Así que a todos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. La pieza que entregó el presidente Abinader el pasado 27 de febrero fue una pieza única. Quizás de todas las piezas de la modernidad, de la política moderna dominicana, que con más destreza, con más capacidad de síntesis, pero además de llenar a los hogares dominicanos de optimismo, de esperanza, de invitarlos a tiempos venturosos y a la unidad de la familia dominicana, se produjo con ella. Fue una pieza debidamente orientada, poderosamente escrita y en donde mucho de lo que siente y vibra y piensa el presidente Abinader se impuso. Tuvo detalles como la de reconocer a la oposición dominicana, de unirse a los esfuerzos gubernamentales y de Estado cuando así lo ha hecho preciso. Caminó cada uno de los municipios del país y cada provincia del país que ha sido debidamente tocada, tratada y trabajada en estos 5 años y medio de gobierno. Fue una pieza que además no hubo un tema nacional que no tratase y que con toda sinceridad el presidente Abinader los asumió. Asumió en algunos momentos espacios que requieren de mejoras, pero también contrastó los esfuerzos que hoy se hacen con un pasado que siempre es bueno tenerlo de referencia, porque pueblo que olvida su pasado vuelve a repetir sus mismos errores. Para poder construir un futuro a imagen y semejanza de los deseos del pueblo dominicano, de sus héroes fundadores, tenemos que siempre hacer los necesarios y obligados contrastes para poder entonces asumir con mayor ahínco los retos del futuro. Luis Abinader lo manejó con una impresionante sutileza, pero además haciendo conciencia colectiva del momento en el que nos encontramos frente a la historia. Fue una pieza que recordaremos y que además nos impulsa a quizás
un nuevo inicio, nuevos bríos, nuevos alientos para poder encarar los grandes desafíos nacionales. José Ignacio, ¿qué tú dirías? Claro, este año, el año que acaba de culminar, fue un año de grandes retos, porque no fue un año cualquiera. Es más, los 5 años y medio del gobierno del presidente Abinader han sido años de grandes retos, de una pandemia heredada, de conflictos internacionales de gran envergadura, como la guerra de Rusia contra Ucrania, que impactó, por ejemplo, elementos como los fertilizantes, que intentaba elevar los precios de la comida de la familia dominicana, y Luis Abinader con financiamientos y subsidios directos, allí donde se necesitaba, logró detenerlos. Hoy el conflicto que acaba de amanecerse entre Irán, Estados Unidos e Israel, que también van a afectar los precios de los commodities como el petróleo de forma importante, de 5 años de fenómenos naturales que están ahí y que son conocidos, de una guerra arancelaria que ha abrazado a todo el mundo y que también ha generado incertidumbre, de altas tasas de intereses en los mercados internacionales, quizás la época de la historia con más altas tasas de intereses. Y frente a un clima de esa naturaleza, Luis Abinader ha llevado este barco a puerto seguro, de tal manera que usted busca todos los parámetros dados por los organismos internacionales, con lo que se mide el bienestar de la gente, de cómo progresa la gente, de cómo se reduce la pobreza y se elevan los niveles de empleabilidad, y este país es un faro de la región y del mundo. Fortaleciéndose la moneda, el peso dominicano. 5 años y medio de grandes realizaciones. Mire, don Guillermo, la oposición ha tomado, por ejemplo, el tema del crecimiento económico, que el año pasado tuvimos una reducción en relación a los pronósticos. Sin embargo, que crecimos igual que la región, por encima del promedio de la región. Pero hay cosas que son incontrastables. En el año 2012, la pobreza de la República Dominicana, los niveles de pobreza en las calles, andaba, de acuerdo a los organismos internacionales, en cerca del 35 o 36% de la población. Este año cerramos con 17%. Lo redujimos a la mitad. El hambre, don Guillermo, de acuerdo a la FAO, 8.7% de la población en el 2020 se encontraba en estado de subalimentación. Este año es de 3.6%. Lo hemos reducido a menos de la mitad y vamos rumbo a hambre cero, una meta que no hemos dado como país, para que no exista hogar dominicano que no tenga garantizado sus 3 alimentaciones, cuando la necesite o cuando la quiera. Pero ¿cómo se logra hambre cero? Es preñando el país de comedores económicos. Más de 130 nuevos comedores económicos en todo el territorio nacional. Tiene que ver con aumentar la productividad del campo y hacernos que en oportunidad hasta cerca del 90% de la alimentación del pueblo dominicano lo pueda suplir el propio campo dominicano. No ha faltado la comida en medio de todas estas tormentas económicas en el mundo. En la República Dominicana no ha faltado la comida. No ha habido desabastecimiento. Cuando en los Estados Unidos, en mercados como los Estados Unidos, ha habido oportunidad de desabastecimiento, en República Dominicana no se ha producido. Pero, don Guillermo, el año pasado, en materia del empleo, solamente el salario mínimo del sector turismo aumentó en un 30%, el de las zonas francas en un 25% y el salario en sentido general en un 20%. Han sido los aumentos salariales más importantes de la historia moderna de República Dominicana, que nos ha llevado a que el salario real esté por encima de los niveles de inflación. Es la primera vez en nuestra epopeya histórica de los últimos 65 años, después del ajusticiamiento del dictador Trujillo, que tenemos un presidente que patrocina el aumento salarial, que está consciente de que el aumento salarial en la población, tanto en el sector público como privado, fortalece la economía dominicana y engrandece a los hogares dominicanos económicamente. Pero la gran destreza del presidente no solamente ha sido aumentarlo, sino que hemos logrado que esos aumentos hayan sido pactados de forma tripartita, empleadores, empleados y gobierno. No ha habido que imponerlo. El presidente Abinader ha tenido el tino, a través del Ministerio de Trabajo y de demás organismos, a poder pactar fantásticos
aumentos salariales y hacen falta más aumentos salariales en el tiempo. Tendremos que trabajar para ello, porque el pueblo dominicano, su crecimiento, el bienestar que hemos exhibido y hemos logrado los últimos 30 años de gobierno y de historia republicana, en donde la economía ha crecido de forma importante, también debe de venir en mejores condiciones para la gente. Por eso hemos logrado reducir la pobreza, porque no solamente hemos logrado crecimiento, es que hoy tenemos 1,5 millones de dominicanos recibiendo un subsidio directo del gobierno, aquellos que más lo necesitan, sin política, sin que medie que sea un compañero del partido el que la reciba. Me refiero a Supérate. Y hemos duplicado la cantidad de recursos que esa gente recibe. Don Guillermo, ha habido un esfuerzo bien pensado y dirigido en momentos de adversidad para que el pueblo dominicano pueda sentirse satisfecho, pueda sentirse mejor que en momentos anteriores. En obras públicas, en obras, en realizaciones, ¿qué tú dirías? La crítica tradicional de los opositores, perturbados por un país que camina y progresa, es que en este gobierno no se construía. ¿Y ahora qué dirán? ¿Qué dicen ahora? Ahora que duramos mucho para construirla. Pero lo cierto es que este país está por doquier lleno de grandes realizaciones y de otros en ejecución y en proceso que van a cambiar para siempre la suerte de los dominicanos. ¿Qué dirán en el sur cuando hoy usted se encuentra desde pintura hasta Pedernales, obras en proceso de desarrollo y ejecución formidables, como la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, la intervención de la carretera Barahona-Riquillo, de Riquillo a Oviedo y de Oviedo a Pedernales? ¿Qué dirán en el sur cuando hay 2 aeropuertos en proceso de construcción? El de San Juan, para un aeropuerto doméstico y para impulsar la industria de agropecuaria en San Juan, o el aeropuerto de Oviedo, que ya para septiembre tendrá su pista lista y que a partir de finales de este año, inicio del próximo, tendremos un aeropuerto internacional de primer nivel para suplir la suerte de todo un entramado que será el motor del desarrollo del sur es el aeropuerto en Pedernales. de Cabo Rojo. Así es, una formidable inversión de millonaria en dólares. Solamente la pista debe costar 50 millones de dólares. Así es. Más la terminal y toda su infraestructura. Y el equipamiento. Y los hoteles en construcción. Tendremos 3 hoteles ya a punto de ser concluidos en el trayecto de este periodo. En Pedernales. En Pedernales. Con 500 habitaciones, 2 de ellos cada uno. Pero el Iberoestar, que será el primero en aperturarse, tiene, creo que son 580 habitaciones. Así es. Pero en Pedernales hay un puerto de cruceros funcionando a todo dar, que está recibiendo cientos de miles de cruceristas. En Pedernales, en Cabo Rojo, lo que nunca se había visto. ¿Qué dirán nuestros opositores, don Guillermo, cuando se aperture el entramado vial en la Plaza de la Bandera en apenas meses? O la avenida La Colombia, con todos los pasos a niveles que conectará con la plaza de la intersección de la Colombia con los próceres. Pero ¿qué dirán cuando se termine el kilómetro 9 y los nuevos elevados de la autopista Duarte? La autopista Duarte, que está intervenida desde el kilómetro 9 hasta Navarrete, la nueva circunvalación de Navarrete. ¿Qué dirán cuando se aperturen apenas unos meses la circunvalación de San Francisco de Macorís? O la entrada a Samaná, que creo que la semana que viene se inaugurará. O el malecón de Nagua. Nagua tiene esperando 20 o 30 años su malecón. Lo habían dado inicio de obra a todos los gobiernos, pero este fue el que lo hizo. ¿Qué dirán, don Guillermo, cuando recorramos el este, recorran el este y se den cuenta que sobre el río Duey, en Higüey, ya no hay inundaciones? Así O la es. circunvalación de la otra banda en proceso de construcción. ¿Qué dirán cuando vayan a Miches y se den cuenta que Miches es otro, con una revolución turística, un nuevo acueducto y toda la infraestructura mínima necesaria para que el turismo pueda crecer y florecer como nunca antes? Don Guillermo, no hay un espacio territorial de República Dominicana donde el gobierno no haya dicho presente. Que están operando. Y formidables estructuras. Estaba viendo justo al llegar aquí, por las redes sociales, una influencer visitando el Hotel Semí, el nuevo Hotel Hilton en Miches. Espectacular. Pero no es hoteles, son miles de dominicanos trabajando
Lo que tenemos que pensar no es la belleza de sus hoteles, sino en el ciudadano de Miches, del Ceibo, de Atomayor y de toda la región del este, que han encontrado trabajo ahí y que su vida ha cambiado porque han encontrado un espacio donde poder tirar hacia adelante y crear oportunidades para su familia. Lo importante de todo esto que le he descrito es que allí donde vive el dominicano, en Pedernales, en Manzanillo, en San Juan, en Miches, en Puerto Plata, que era un pueblo turístico que languidecía. Allí donde se ha necesitado una intervención real del gobierno dominicano, se han estructurado proyectos debidamente planificados, debidamente pensados, que han cambiado la vida de esos espacios olvidados por la política dominicana. Esa es una verdad grande, José Ignacio. Pero en salud, ¿qué hemos hecho? Pero de igual manera, cuando llegamos al gobierno, 54 hospitales cerradas. Yo me recuerdo de manera muy vivida haber ido al Hospital San Bartolomé en Neiva, en el 2018-2019, justo antes de las elecciones, en el proceso electoral. Y ese hospital tenía 11 años cerrada. Quizás la memoria me falle, y fueron 10, pero 11 años cerrada. Vayan ustedes hoy al Hospital San Bartolomé, que está operando. Pero igual en la mega ciudad hospitalaria aquí del Eduardo Aybar, también culminada. La ciudad sanitaria. La hospital o ciudad sanitaria de San Francisco de Macorís, quizás la más, digamos, actualizada. El primer hospital regional en esa zona. Pero increíble hospital. Yo estuve allí en su proceso de construcción y luego ahora que ha culminado su primera etapa, y es un hospital a la altura de San Francisco de Macorís. Pero de igual manera, en Verón, ¿cómo puede ser que el principal polo turístico de República Dominicana no tenía un centro hospitalario público de alto nivel para poderle darle soporte, no solamente a los que nos visitan, a esa población que ha ido a trabajar a Verón, pero la de Boca Chica, de igual manera? ¿Y qué hospital tenemos hoy en Boca Chica? Y así usted va, en el sur no había un oncológico, tenemos hoy uno en Asua. Y en cualquier parte del país, hoy tenemos mejores servicios hospitalarios y de atención a emergencias. En Pedernales no había 911, en Constanza y Jima, en Constanza, un pueblo tan productivo como eso, no teníamos cómo atender una emergencia. Hoy tenemos el sistema 911 y vamos camino también a imponerlo en Montecristi, que por cierto ayer abrió la primera terminal eléctrica de alto nivel en el norte del país, 400 megas debidamente instalados en el norte para poder también diversificar la matriz eléctrica y que no todo esté en el sur, que por cierto es donde más fenómenos naturales nos impactan y en algunos momentos necesitamos tener un sistema estratégicamente distribuido para que sea resiliente ante cualquier eventualidad. Hoy lo tendremos en Manzanillo. La primera de 3 plantas eléctricas que hemos licitado ya están en funcionamiento y quizás la más moderna de toda la isla. Bueno, José Ignacio, en este recuento de realizaciones tenemos que hablar precisamente de la educación dominicana. Ahora que nos proponemos hacer una reforma de la educación completa, es decir, en tiempos de cambio, ¿qué tú dirías? La educación siempre será un sector en donde el gobierno y los gobiernos tendrán que hacer más, y siempre más, invertir más y enfocarnos más, porque es estratégicamente esencial para poder formar los ciudadanos de hoy y los de mañana. Nunca bastará el esfuerzo en educación, porque ahí el gobierno tiene que hacer, siempre tendrá que hacer todo cuanto esté humanamente a su alcance para poder entrenar a los ciudadanos del futuro de una mejor manera. Pero don Guillermo, la educación es un producto como cualquier otro. Requiere de producción, de almacenaje, de distribución y de renovación en el tiempo. No basta con usted formar niños hoy si mañana cuando son adultos, en una sociedad cambiante, completamente y constantemente cambiante, usted también no los entrena para poder enfrentar los desafíos de la actualidad. Lo que ha hecho el gobierno hoy en cada uno de sus renglones es impresionante. Solamente el Infotep,
el Instituto de Formación Técnica Profesional ha aperturado más de 60 nuevos centros en todo el territorio nacional. Bueno. Encontramos 8 y hoy tenemos más de 60 en todo el territorio nacional. Porque como le digo, usted, yo... El caso de Infotec con Rafael Santos es una cosa increíble. Es transformador. Es transformador. La verdad que la labor que ha hecho el profesor Santos fue transformadora. Y le digo porque ciudadanos como usted o como yo, que somos personas maduras de edad, necesitamos entrenarnos en el tiempo porque si no perdemos utilidad. El conocimiento en el que usted fue a formarse o la que yo fui a formarme en una generación posterior, ya no es la de hoy. Así es. El Infotep ha hecho una labor impresionante, pero también el ITLA, que pasamos de apenas 2 centros a 8, me parece que son 8 en todo el territorio nacional ya hoy, pero de igual la UAS, don Guillermo, tenemos hoy UAS nueva en Sánchez Ramírez, en Atomayor, en Asua, en Baní, en Neiva, en todo el territorio nacional donde hacía falta una. Eso significa que la familia dominicana en cada población tiene ahora, no tiene que mandar sus hijos a la capital, a una universidad, lo tienen ahí mismo, en su propia provincia. ¿Usted se imagina lo que significaba para un azuano que quería estudiar, que tenía que mandar sus hijos o a Barahona todos los días o a San Cristóbal todos los días para poder conseguir un acceso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Usted se imagina cuánto era el gasto diario en transporte para esa familia? Y lo que era imposible estudiar. Hoy la suerte es distinta, porque lo tienen allí, donde viven y donde se han desarrollado. Porque también la intención del gobierno no es solamente que puedan tener educación, es que encuentren cómo emprender allí donde viven, que no tengan que transferirse o trasladarse a las grandes ciudades para poder encontrar una oportunidad de vida. De eso se trata. Pero igual también en la formación STEM que se está dando en ciencia y tecnología, en matemáticas, en el sistema de educación pública. Pero para fortalecer la educación pública también se ha fortalecido el sistema de alimentación en las escuelas, como una forma de nutrir mejor a nuestros niños. El 70% de los nutrientes hoy de los niños dominicanos que van a la escuela pública las encuentran en la escuela y no necesariamente en su casa. Es un estímulo para los padres, pero también un apoyo formidable a los padres. Y con ello los demás equipamientos. Se ha pensado el sistema educativo en el gobierno del presidente Abinader desde los años iniciales y hemos ido hasta años, hemos reducido el tiempo en el que entran nuestros niños a la escuela para que no entren ya más adultos, sino que desde niños, desde pequeñitos, puedan ir a un sistema con los CAIPI en diferentes partes del territorio, hasta la universidad y más allá. José Ignacio, tú eres ministro de la Presidencia y allí estás tú acompañando a gobernar bien a nuestro presidente y líder Luis Abinader, escuchando a todos los sectores. Un ejemplo de ello, médicos, profesores, docentes. Se les reconoce y hay aumento de sueldo y se les escucha. Es decir, en todos estos grupos que forman parte de la dinámica educacional y de salud, hay respuesta. ¿Qué tú dirías? Es que el presidente Abinader, si algo tiene de virtud, es que ha sido un presidente que escucha. Y mire, que luego del proceso electoral del 2024, las fuerzas del presidente Abinader en apoyo ciudadano y apoyo en el Congreso aumentaron. Sin embargo, teniendo más poder, es un hombre que escucha más. La nobleza, la humildad del presidente Abinader, la fuerza de su corazón y de su espíritu, la intención de hacer una labor a imagen y semejanza de los deseos del pueblo dominicano, lo ha hecho más fuerte en esa cualidad. Y es un presidente que escucha. Y hay evidentes y claras mensajes, ejemplos, que podemos brindarle al pueblo dominicano de esa realidad. No solamente el hecho de que, por ejemplo, el sector salud no necesita reclamar para que el presidente Abinader pueda atender reclamos cuando son justos, o el sistema educativo, o otros gremios similares, sino que en la construcción de la República Dominicana que queremos hacia el futuro, hemos elaborado un proyecto que es una meta nacional, conocida como Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño de la economía para el 2036. Y el espíritu o la concepción de ese proyecto es la de conformar mesas sectoriales del sector público y del privado para encontrar los frenos
y los aceleradores de cada espacio de la economía dominicana para trabajarlos, estimulando unos y eliminando los obstáculos en algunos sectores. Mesas de conversación. Tenemos, por cierto, el próximo viernes, en hora de la tarde, un consejo de gobierno convocado para ese propósito, para que las cabezas de las mesas sectoriales de Meta RD 2036 puedan ser escuchados por todos los actores del gobierno dominicano, de tal manera que logremos ganancias rápidas y podamos estimular el crecimiento que buscamos este año y los años futuros. Este es un gobierno, el del presidente Luis Abinader, que fundamentalmente escucha. Y le puedo brindar más ejemplos. Don Guillermo, en el 2024, a finales del año 2024, el presidente Abinader propuso una reforma fiscal que luego fue retirada. Muchos pensaron que la actitud del presidente Abinader del retiro había sido una derrota, un fracaso, que había sido un símbolo de debilidad. Y era todo lo contrario. Claro. Porque una persona con las fuerzas que el presidente tiene, con las 3/4 partes del Congreso identificada con su partido, en vez de imponer una visión país... Es que no es autoritario, es no demócrata. Es demócrata. Es un mandatario, es una persona, es un estadista, es una persona que no impone, que construye, que no forza, sino que logra consensos. Así es. Que el país que queremos no es el de su visión, es el de la visión de todos. Es un presidente que guía, que es fuerte, que tiene un liderazgo debidamente establecido. Que tiene carácter. Que tiene carácter, y vaya carácter, pero es un hombre que fundamentalmente construye, que tiende puentes y que sale todos los días por las calles a recorrer el país con su vidrio abajo para escuchar. Y esa fuerza del presidente Abinader es una que no solamente hemos de reconocer, sino replicar hacia el futuro. Esas formas del presidente Abinader están para quedarse, porque el pueblo dominicano no esperará otra cosa de mandatario del futuro que no sea uno que respete el poder para utilizarlo, pero para el bien, no para imponerlo. Yo recuerdo los gobiernos del pasado que decían que el poder era para usarlo. No, el poder es para usarlo, pero para usarlo bien. Hoy, Día de la Mujer. Hoy, esa mujer dominicana que ha recibido en estos 5 años y medio transformaciones de apoyo. ¿Qué tú dirías? La mejor muestra de cómo va la mujer dominicana es su participación en la propia sociedad. Cuando buscamos hoy las estadísticas, por ejemplo, de cómo se ha ido formalizando el empleo o cómo las tasas de ocupación han aumentado, y usted busca la participación de la mujer en esos renglones, hoy es superior a la del hombre. Cuando usted va a graduaciones universitarias o busca la matrícula universitaria hoy, también se da cuenta que de forma mayoritaria la mujer tiene una participación en el proceso de formación hacia el futuro que la del hombre. Las estadísticas son muy contundentes al ver la participación de la mujer en cada uno de sus renglones. Y entonces eso equivale a por sí solo a responder de que hay una política de Estado, hay una política de gobierno que ha acompañado a la mujer no solamente a colocarse a la altura en igualdad de oportunidades que el hombre, sino inclusive a superarlos. Y hoy tenemos eso en la sociedad dominicana en cada uno de sus áreas más notorias. Pero un ejemplo también importante tiene que ver con la mujer en la participación del propio gobierno. Y el papel de la primera dama, Raquel Albaje de Abinader, apoyando precisamente a la mujer, a los niños también, a los adolescentes también. Pero lo de doña Raquel Albaje es impresionante. Recordemos que a la llegada del presidente Abinader al gobierno, la primera dama tenía una oficina con un presupuesto millonario. Así es. A su disposición. Así era, ¿eh? Y doña Raquel Albaje decidió rescindir esa oficina, cerrarla, porque entendía que ella manejar recursos públicos, manejar recursos del gobierno dominicano en esa forma no era lo correcto. Y ha logrado hacer lo mismo y más en resultados, en esfuerzos, en trabajo, en realizaciones, sin presupuesto. Ha transformado
todo un sector de niñez, ha trabajado todo un sector familia, ha trabajado en diferentes áreas para empoderar a la mujer sin la necesidad de recursos y con grandes realizaciones en cada uno de sus pasos. Por eso es que la gente, cuando la percibe, cuando la toca, cuando conversa con ella, cuando tiene la capacidad de compartir, tiene tan alta valoración y estima de una mujer que no solamente ha sido compañía, sino que ha sido soporte. Y lo ha logrado, vuelvo a repetir, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con entrega, y sin la necesidad de tener un soporte presupuestario millonario atrás que le den capacidad de hacer cosas. Ha hecho grandes transformaciones y realizaciones sin la necesidad de un peso. Hoy tenemos que hablar de la política exterior que la dirige el presidente constitucional, nuestro presidente y líder Luis Abinader. ¿Cómo tú la destacas? Mira, el presidente Abinader ha sido muy... Que hoy precisamente está llegando de la cumbre convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Miami, una cumbre para precisamente fortalecer todos los acuerdos en favor de la seguridad y también en la parte económica estratégicamente. El presidente Abinader, no hay dudas que el standing que tiene hoy la República Dominicana en la comunidad internacional habla por sí sola. Hemos apuntalado las relaciones con los Estados Unidos. Hay que recordar que los Estados Unidos es nuestro principal aliado, y no desde el punto de vista meramente comercial o económico. Claro, la mayor parte de la inversión directa extranjera proviene de allí, sino por temas históricos, culturales, por proximidad y por el hecho de que ha sido hogar a más de 1 millón y tantos de dominicanos que han encontrado en los Estados Unidos un espacio... Solo en Nueva York más de 2 millones. ...para poder construir y hacer su vida. Y son ellos, esos dominicanos, muchos de ellos dominico-americanos, lo que de alguna forma u otra en momentos muy difíciles, con su solidaridad, han dado un apoyo impresionante a la familia dominicana y al pueblo dominicano en el sentido más amplio y general. Y el presidente entonces, priorizando esas relaciones con los Estados Unidos, ha logrado colocar a nuestro país como un socio, además, estratégico para los norteamericanos en toda la región del Caribe, Centroamérica y más allá. Hay que ver el apoyo y el soporte que han tenido los norteamericanos y los europeos en la lucha, por ejemplo, con el narcotráfico, que han dado o han establecido en nuestro país todos sus esfuerzos neurálgicos en una lucha tan poderosa como esa. Un reconocimiento al esfuerzo del presidente Luis Abinader. Pero mire, don Guillermo... Pero en el caso del narcotráfico ha sucedido lo que nunca había sucedido. La cantidad de toneladas de droga que se ha incautado aquí en territorio dominicano. Porque tenemos un gobierno que no protege. Porque tenemos un gobierno donde no hay impunidad. Porque no hay aquí escondite para el para el narcotráfico y para todas las actividades ilícitas vinculadas a ella. Este es un gobierno que actúa y que donde no hay bajo ninguna circunstancia complacencias, ni la impunidad conoce espacio. Aquí ha habido un gobierno fuerte y un gobierno a la altura de las circunstancias. Yo recuerdo en los gobiernos del pasado, un procurador general de la República decir que a un famoso narcotraficante no lo perseguían porque desde el Palacio Nacional se lo prohibían. Don Guillermo, en este gobierno, el que la hace, la paga. José Ignacio, tú como ministro de la Presidencia y que ha venido acompañando en estos 5 años y medio a nuestro presidente y líder, ¿cómo tú puedes materializar con la expresión el comportamiento de lo que ha significado el ejercicio de la transparencia, la no tolerancia a la corrupción pública y privada y que no hay vacas sagradas? Mira, la primera actitud del presidente Abinader el 16 de agosto del 2020 fue juramentar a 2 mujeres, Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso, al frente de la Procuraduría General de la República. Un acto en el que, antes que juramentar a su jefe de campaña o a su presidente del partido, como una señal inequívoca de cuál sería su actitud. Algunos pensaron que eso era una jugada meramente política, en un momento en donde el país pedía
por un ministerio público independiente y donde habíamos teñido de verde las esquinas de las grandes ciudades de Santo Domingo pidiendo un corte contra la impunidad. Pero no, la decisión del presidente Luis Abinader con relación a la transparencia es innegociable. Su compromiso con el pueblo dominicano, su coherencia entre lo que decía y lo que hace, su compromiso con su propio padre y con una inculcación de valores y principios familiares que están ahí al frente y para todo el mundo, porque es una familia íntegra, no es pose, es un compromiso real y vertical con su palabra y con ese recorrido. Y en este país hoy, don Guillermo, la impunidad se le hace cada vez más difícil encontrar espacio y aire. Bueno, la ley de migración aplicándose, cumpliendo con la Constitución también en nuestro gobierno, con nuestro presidente, con ustedes, nuestros miembros del gabinete. Dime el impacto que ha tenido lo que hace migración hoy, aplicando la ley de migración a los extranjeros ilegales, sean haitianos o de cualquier nacionalidad. ¿Qué tú dirías? Y de todas las Fuerzas Armadas, sí, y de todos los grupos armados de República Dominicana. Don Guillermo, hay que recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno, para que un militar pudiera tener un avituallamiento, él le hace su ropa, tiene que comprársela ellos mismos. Eso es verdad. ¿Cómo le iba a dar usted a esa gente, a esos hombres y mujeres de uniforme, que tienen labores tan importantes como la de cuidar nuestro territorio, la de perseguir a los inmigrantes ilegales, si su autoestima andaba en el suelo, si no eran respondidos, si no eran reconocidos? Eso ha cambiado para siempre. Y no solamente tiene que ver con haber elevado la calidad de vida de ellos, con mejores condiciones, sino tiene que ver con mejor equipamiento en las Fuerzas Aéreas, en el Ejército Nacional, en la Armada Dominicana, con más tecnología y más soporte desde el punto de vista de infraestructura. En la Dirección de Control de Drogas también. Pero por igual, en radares colocados en todos los aeropuertos de República Dominicana con diferentes propósitos. Tiene que ver con el muro en construcción en la frontera, que le da soporte sobre todo en los puntos de mayor intercambio. El equipamiento militar también. La renovación de todos los enclaves y destacamentos y bases militares en todo el territorio nacional. Y con el apoyo en la persecución de los inmigrantes ilegales alrededor de la Dirección General de Inmigración. Ha habido un apoyo del gobierno que solamente hay que ver cómo marchaban nuestros hombres y mujeres de uniforme el pasado 27 de febrero en la George Washington, Malecón de Santo Domingo, y exhibían todo y cada uno de las componentes que le dan cuerpo, alma y razón de ser a esos hombres y mujeres. 56 aeronaves cruzaron nuestros aires en representación de lo que son, por ejemplo, esos cuerpos. Don Guillermo, yo reconozco, hay espacio claro para mejorar, hay que darle más apoyo a los hombres y mujeres de uniforme, hay que seguir apoyándolos en su formación y en su calidad de vida, pero lo que hoy hacen por proteger nuestro territorio, cuando sobre todo nuestros vecinos están en una situación de tanta debilidad institucional y en materia de seguridad ciudadana, para hacer que este país se mantenga sólido, firme y con los parámetros de seguridad cada vez en mejor momento. José Ignacio, no podemos olvidar la llegada al poder político el 16 de agosto del 2020 con un clima de confianza que generó y sigue generando nuestro presidente Luis Abinader. ¿Con qué? Ese clima de confianza con los inversionistas nacionales y extranjeros participando en el desarrollo nacional. ¿Cómo tú lo dirías? Mire, esta semana fue publicado por el UBS, que es quizás de las principales instituciones financieras del mundo. Suiza, quizás la más importante es Suiza, pero es de las más importantes del mundo, con una nota país de República Dominicana para sus inversores, para sus clientes. Y en esa nota resaltaban 3 aspectos que quisiera compartir. En primer lugar, la política fiscal del gobierno,
que había sido manejada de forma ejemplar, porque inclusive nos colocamos a nosotros con una ley de responsabilidad fiscal un tope de nuestras posibilidades, para hasta dónde podíamos llevar el déficit fiscal, para tener prudencia. Nos autorregulamos para poder tener certeza de cómo íbamos a manejar nuestras finanzas públicas. Pero de igual manera resaltar, don Guillermo, la forma prudente en la que hemos manejado nuestra capacidad de financiamiento. Es verdad que el financiamiento, el endeudamiento ha crecido, pero en relación al tamaño de nuestra economía se ha reducido. Mientras en otros países del mundo el endeudamiento los ha tomado, los ha, digamos, ocupado, en nuestro país ha habido un uso racional de esas fuentes. De tal manera que todas las calificadoras riesgo país, como Fitch, como Standard & Poor's y otros, han mejorado a través de estos 5 años nuestra calificación riesgo país. La tenemos en el mejor momento de la historia moderna de República Dominicana. Pero ha sido reiterativamente los organismos internacionales de financiamiento tradicionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, que también coinciden con esa misma posición. Todos coinciden. Pero si algo importante hay en ese documento de UBS, que es para mí interesante, es cuando se refiere al posicionamiento y la valoración política del propio presidente Abinader. Y dice que el presidente Abinader mantiene una alta valoración pública luego de casi 6 años de gobierno, que se mantiene por encima del 50 y tantos %, dice el documento, y lo narra no por el hecho de dar cuenta de que el presidente es una persona popular, sino que tiene las fuerzas, las capacidades para seguir impulsando las reformas necesarias que requiere el país y para seguir estimulando los esfuerzos país que se requieren para mantener cada una de las áreas económicas de República Dominicana en el momento que hoy exhiben. Es un documento, el del UBS, que se comparte o que coinciden con otros bancos, otros organismos internacionales y otros actores internacionales. Hablan del clima de confianza que hay en la República Dominicana para la inversión nacional y extranjera. Y por eso hace que en materia de turismo, de minería, de inversión extranjera directa, de zona franca y de cada uno de los espacios generadores de divisas, que este país esté hoy en su mejor momento. ¿Qué dirá la oposición dominicana que narraban los 2 partidos principales de oposición que el dólar iba a estar hoy al 70 por 1? Hoy no, hace 6 meses. Y que hoy el dólar inclusive, el peso se haya inclusive apreciado. ¿Qué dirían los opositores? Están derrotados nuevamente. Están derrotados. Porque la cosa pública, el manejo de la cosa pública frente al liderazgo del presidente Abinader va caminando de forma acertada. Siempre podemos hacerlo mejor. Y hay áreas en donde yo pudiera narrarle a usted que necesitamos, sin dudas, don Guillermo, más esfuerzo, más trabajo, más inversión. Hay espacios de mejora. Pero hoy la República Dominicana está mejor que ayer. Y trabajamos para que mañana tengamos una República Dominicana inclusive mejor que la de hoy. Bueno, José Ignacio, tú eres presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, nuestro brazo político de nuestro gobierno. Hay un ejemplo grande de un presidente demócrata, de un presidente que cree en la alternabilidad política, de un presidente que cree en el relevo político, que prometió no reelegirse, modificó la Constitución, no se lo creían, y ahí está patrocinando ese relevo político donde tú también encabezas nuestro partido. ¿Qué tú dirías? Es que el presidente Abinader ha dado ejemplos sobrados, ha dado con fuerza ejemplos sobrados de ser un estadista, porque no piensa en ganar las próximas elecciones, piensa en trascender, piensa más que eso. Piensa impulsar una nueva generación de dominicanos y dominicanas a que lo puedan hacer inclusive mejor que él. Es un hombre que aspira a una mejor República Dominicana. La fuerza que el presidente Luis Abinader ha colocado en sus ejemplos, en sus demostraciones, en esa reforma constitucional que algunos no entendieron, pero que va dando claras señales de lo que persigue, de lo que busca, y es quebrar, generar un antes y un después, hacer del modelo republicano
de alternancia y de fortalecimiento democrática que trascienda a los individuos, porque la fuerza de la democracia reside en las instituciones, no en los hombres. Y Luis Abinader ha dado muestras sobradas de ese recorrido institucional. Este país, la política dominicana, será una antes y después de Luis Abinader. Mientras los partidos de oposición se debaten por quién es el líder de la oposición, mientras se debaten entre dos hombres, Luis Abinader comienza a construir el futuro de la República Dominicana. Eso es verdad. Mientras algunos se resisten y quieren volver al pasado, Luis Abinader está construyendo, don Guillermo, futuro. Frente a la dinastía Fuerza del Pueblo, donde el único que puede ser candidato presidencial es el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que hoy quiere destruir el partido que por 20 años él fue presidente, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué dices tú frente a que no tienen jóvenes en su dirección política? ¿Qué significado tiene? Es que Luis Abinader e Hipólito Mejía, porque hay que ser también coherente y ser justo, son forjadores de una nueva generación. Son los que estimulan una nueva generación. Antes que castrar una nueva generación de políticos, como ha pasado en el PLD morado y verde, en el PRM sucede totalmente lo contrario. Y hay hoy en el PRM hombres y mujeres con la trayectoria, el recorrido, las improntas en su paso por la administración pública y su seriedad probada para poder hacer una formidable gestión gubernamental. Y Luis Abinader apuesta a eso. En el 2028 el PRM volverá a ganar con otro hombre o mujer frente a la boleta electoral y el apoyo del liderazgo sólido y firme del presidente Luis Abinader, que, como le volveré a recalcar, está cambiando para siempre el perfil político de la República Dominicana. Después de Luis, la política cambiará para siempre. José Ignacio Paliza, qué complacido. Tenemos que sentirnos nosotros aquí en Aeromundo con esta conversación, con este cuidado para hablar de 5 años y medio sin faltarle respeto a la mayoría o a nuestro querido pueblo dominicano, que no sea citando verdades, realizaciones, incluyendo los Alcarrizos, el metro de los Alcarrizos, que decían, mira cómo está ese pueblo diciendo lo bien que le va y lo contento que están. Es decir, son hechos que podemos cada dominicano comprobar, y lo comprueba no solamente 1 millón de dominicanos que viven en esa zona de los Alcarrizos. Pero queremos que tú puedas despedirte de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. En el día de hoy, a apenas días de haberse celebrado las fechas patrias, el 27 de febrero, y del presidente haber rendido cuentas, invitar al pueblo dominicano a la unidad. A unidad alrededor de los principios que nos identifican, de los principios patrios, de la dominicanidad, de la esencia que llevamos dentro, y apoyar al presidente Luis Abinader en este trayecto. Un hombre que ha probado ser una máquina de trabajo, que sus intenciones son nobles y que quiere dejar a la República Dominicana, una República Dominicana mejor que la que encontró. Unámonos alrededor de los aspectos que nos hacen la República Dominicana y trabajemos sobre aquellos en donde puede haber diferencias, en donde pueden haber elementos para mejorar o elementos para seguir construyendo alternativas. Pero el país requiere, en este momento específico de la historia, donde nos convertimos en un referente económico en toda la región, en donde somos el segundo mayor receptor de turistas en todo el continente, y en donde los países, nuestros aliados como los norteamericanos, nos ponderan en luchas tan formidables como la del crimen organizado, que nos unamos para hacer de este país, para consolidar este país, impulsar de este país el país que todos queremos y soñamos, y que entonces, en el marco de los procesos democráticos, podamos entonces cada uno plasmar las ideas que pueden diferenciarnos. Pero este país requiere hoy más que nunca de unidad, de apoyo al presidente Abinader,
para que pueda culminar una gestión que sin dudas será una formidable gestión gubernamental. José Ignacio Paliza, qué complacido nos sentimos. Qué complacido nos sentimos porque tú representas precisamente ese liderazgo político que respeta al pueblo dominicano, no solo como presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, ni tampoco como miembro del gabinete prominente de nuestro gobierno, acompañando en el Palacio Nacional al presidente Luis Abinader a gobernar bien como ministro de la presidencia, sino que tú expresas precisamente fortalecimiento democrático, que no eres un egoísta que solo ve lo que hacemos en el gobierno, sino que estamos abiertos a escuchar a opositores perturbados y derrotados que siguen criticando nuestra obra de gobierno y quedando mal, porque lo derrotan no solo nosotros que lo expresamos, sino los organismos internacionales de financiamiento o banca privada como el UBS de Suiza, tan importante en esta semana, diciendo todo lo contrario a lo que ellos señalan, como que estamos en una situación económica catastrófica. Qué bueno que esta conversación, que ha sido un recuento importante, bien explicado por parte tuya, es para no seguirle permitiendo a una oposición en desbandada, llena de odios entre ellos, que no podemos permitirle a que crean que van a engañar al pueblo dominicano con sus mentiras. Hoy tú has presentado obras, realizaciones, promesas cumplidas y también con la humildad para decirle al pueblo dominicano, tenemos que seguir haciendo cosas, nos faltan hacer más, no hemos hecho todo todavía lo que nos hemos comprometido, pero estamos trabajando para todos los dominicanos de todos los colores. Te reiteramos, José Ignacio, que aquí siempre tú tendrás la oportunidad de venir a defender a nuestro gobierno, a venir a decir verdades, con la humildad en que lo hace y con el respeto a todos. Amigos televidentes, le hemos presentado un programa especial con un solo personaje de la semana porque era necesario. Hemos tenido a nuestro ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y además presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, hablándole con la verdad a cada dominicano de todos los colores. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, usted acaba de regresar o está regresando hoy domingo de Miami, de esa cumbre con el presidente Donald Trump y otros jefes de Estado, unos 12 jefes de Estado, precisamente comprometidos con la fortaleza latinoamericana, centroamericana y caribeña para enfrentar entre todos con responsabilidad la ley de migración, las necesidades de nuestro pueblo para fortalecer su situación económica, también la posición latinoamericana, centroamericana y caribeña frente a todo lo que está ocurriendo en el acontecer mundial, porque todos participamos y recibimos el impacto en estos tiempos de incertidumbre económica global por acontecimientos bélicos, precisamente como lo que están ocurriendo hoy en Irán, en Irak, porque precisamente Estados Unidos, Israel y otras 12 naciones también, que son árabes, muchos de ellos combatiendo a Irán porque irrespetan al mundo, irrespetan
el comportamiento que debe ser el que no sea una amenaza atómica contra nadie de cualquier color a nivel en el mundo. Hoy esas incertidumbres produciéndose no solamente con la guerra de la invasión rusa a Ucrania y esa guerra, lo que ha costado, lo que está pasando hoy en Irán, son precisamente situaciones que hoy tenemos todo el mundo, los 5 continentes, que darle seguimiento como población, porque nosotros trabajamos para la paz, queremos el desarrollo, pero no queremos que amenacen a nuestra humanidad en la que todos formamos parte. Hoy usted precisamente ha regresado de esa cumbre o está regresando, aportándole no solamente el apoyo a todas como comunidad latinoamericana, sino también cómo le reconocen a usted como un estadista y como un aliado de los Estados Unidos coherente, responsable y frente al mundo. Señor presidente, nosotros estamos complacidos con la posición suya, que desarrolla una política exterior que la dirige, la materializa dentro de todos estos acontecimientos que están pasando en el mundo y que usted lo sigue paso a paso para cuidar a nuestros 11.200.000 dominicanos de todos los colores, en otra palabra, a nuestra querida República Dominicana. Qué buen regreso, qué buena representación como jefe de Estado de todos nosotros. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, trabaja permanentemente buscándonos soluciones a todos los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.